vamos a revisar ahora el subtema de rotación de ejes coordenados. Entonces, la definición de rotación de ejes coordenados, ¿alguien se acuerda de ella? ¿Me la podría decir mientras, para continuar? ¿Alguien se acuerda de esa definición? La rotación de ejes coordenados consiste en rotar nuestro sistema de referencia un cierto ángulo θ en el sentido opuesto al que se mueven las manecillas de reloj. Las manecillas de reloj se mueven en este sentido, pero nuestro giro tiene que ser en el sentido opuesto, antihorario, es hacia esta dirección. Entonces, rotamos nuestro sistema de referencia a un cierto ángulo θ en el sentido opuesto al que se mueven las manecillas de reloj, pero nuestro origen del sistema de referencia no se va a cambiar, se tiene que mantener ahí. En la traslación sí se cambiaba, en la rotación no. En la rotación lo único que giran son los ejes coordenados, un cierto ángulo θ, ya está. Entonces, aquí están mis nuevos ejes coordenados que ya están rotados. Ese ángulo θ, que sería todo este, se llama θ. Muy bien. Entonces, voy a borrar este de aquí. Ya lo puse mucho más claro ahí. ¿Hasta ahí todos van conmigo, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Profesor. Entonces, Sí, a estos profe. nuevos ejes les voy a llamar U y V, pero se pueden llamar de otra manera, como ustedes quieran. No pasa nada. Les decía, también podrían llamarse X' y Y', como en la traslación. Pero bueno, para que no se confundan, les llamo de otra manera, U y V. Bueno, entonces ya que tengo mis dos ejes, mis dos sistemas de referencia, uno es el sistema XY y el otro el sistema rotado un cierto ángulo θ, voy a ubicar un punto. Imagínense que este es mi punto. Este es mi punto P. Entonces, bajo el sistema de referencia XY, mi punto P tendrá coordenadas. Mi punto P en el sistema XY tendrá coordenadas X, Y. ¿Lo observan, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Muy bien. Sí, Pero sí, en mi sistema UV, ¿qué coordenadas tiene el punto P? Ah, pues lo observo y entonces vean aquí, esta sería su primer coordenada. Esta de aquí a aquí, que se va a llamar U, y esta es su segunda coordenada, que se va a llamar V, porque son, les decía, pares ordenados en orden alfabético. En este caso, primero es U, y después sería esta otra coordenada, que se llama V. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me van siguiendo? ¿Qué dicen? Sí. Muy bien. Entonces, observen, mi punto no cambió. Mi punto sigue siendo el mismo. Lo que cambió fueron sus coordenadas. ¿Y de qué depende? ¿Quién me puede decir? ¿De qué depende las coordenadas? Ajá, sí, sí, sí. Del ángulo θ. Van a depender, sí, pero bueno, ¿por qué se llamaron así X y Y? ¿Por qué se llamaron U y V? Esa es mi pregunta. ¿Por qué les está rotando? Todavía, bueno, sí es porque está rotando, pero bueno, lo que quiero decir es que se llaman diferente porque están referidas a diferentes sistemas de coordenadas. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Ajá, profe. muy bien. Entonces, en el primero se llaman XY porque están referidas al sistema XY y en el segundo se llaman U y V porque están referidas al sistema U y V. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Entonces, ahora lo que continuamos y que veíamos en el video es que vamos a trazar un segmento que parta del origen y que llegue al punto P. A ese segmento, ¿cómo le llamamos? ¿Se acuerdan? ¿D? D de dedo. Muy bien. Perfecto. Y entonces voy a observar que con ese segmento de dedo es la hipotenusa de dos triángulos rectángulos que se forman. Observen ustedes. Este que estoy marcando con mi cursor es el primer triángulo rectángulo. Y alguien podría decir, ¿y por qué es un triángulo rectángulo? Ah, porque forma un ángulo recto. Observen que estas coordenadas X y Y se forman a partir de una perpendicular con el eje. Entonces, esta línea es perpendicular al eje X, por lo tanto, este ángulo es de 90. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, fíjense, lo voy a dibujar mi triángulo este por aquí, por ahora. Permítanme. Lo voy a dibujar por aquí, así de la misma forma. Listo, aquí está mi triángulo. Ese es mi triángulo. Le voy a borrar unos pedacitos que me sobraron. Por ahí, ya está. Entonces, ¿cómo se llama la hipotenusa? D, ¿de acuerdo? Este es mi ángulo recto. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿O quién es este ángulo? Sería
No sé, Teta teta más- más Teta más alfa. algo, exacto. ¿Y quién es ese algo? Ah, pues yo le puedo poner un nombre. Entonces observen que el ángulo que está formando este triángulo que les marqué, este de aquí, no solo es teta, sino que tiene que ser todo este, que ese ángulo grande se forma como la suma de este ángulo teta más este otro, que se puede llamar como ustedes quieran. Si quieren, ahora le llamamos alfa, o se puede llamar beta, como en el video, la letra que ustedes quieran. No pasa nada. Para no confundirlos, que se llame igual que en el video, que se llame beta. ¿Hasta ahí están de acuerdo, muchachos? Sí. Entonces, Sí. ahora sí, ¿quién es este ángulo? ¿Quién es este ángulo? Les decía. Ahora sí. Teta más beta. Exacto, teta más beta. Muy bien. Déjenme anotarlo ahí, pero déjenme quitar este. Muy bien, entonces ese ángulo se llama teta más beta. ¿Cuánto vale este cateto? ¿Cuál es la longitud de este cateto opuesto al ángulo teta más beta? Ah, pues me voy a mi esquema y observo, esta es la distancia de, ¿quién es esta distancia? De Y. Y. Y, exacto, Y. ¿Y quién es esta otra? X. X. X, exacto. Entonces aquí pongo y aquí pongo X. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, entonces observen que las coordenadas de un punto son perpendiculares al eje. Observenlo, esta perpendicular y esta perpendicular, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Y por qué les estoy reforzando eso? Ah, pues porque entonces esta que tengo aquí tiene que ser perpendicular al eje U y esta que tengo aquí tiene que ser perpendicular al eje Y, ¿de acuerdo, muchachos? Sí. Por lo tanto, este también sería un Triángulo Triángulo rectángulo. triángulo rectángulo, porque uno de sus ángulos es un ángulo recto. Entonces voy a poner mi segundo triángulo aquí, ese que les estaba diciendo. Ahí está, ese es mi segundo triángulo rectángulo. Muy bien, entonces esta es D, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Quién Sí. es este ángulo? Beta. 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 Muy bien, beta. ¿Quién es este cateto? V. Observen, exacto, V. ¿Y quién es este otro? U. Muy bien. ¿Hasta ahí todos van siguiendo lo que estamos haciendo? ¿Todos? ¿Pueden Sí. poner las reacciones, por favor? Pongan las reacciones. Listo. Entonces, bueno, ahora de esos dos triángulos rectángulos que yo pude obtener de mi esquema, los voy a mover. Los voy a mover aquí para usarlos mejor. Y este lo voy a mover aquí. Listo. Entonces, de mis dos triángulos rectángulos voy a buscar las funciones trigonométricas seno y coseno. En este caso sería seno de teta más beta y coseno de teta más beta. Entonces necesito dos personas que me ayuden a determinar quiénes son estos dos. Estos dos y una me va a ayudar a estos dos y otra a estos dos. Entonces seno de beta y coseno de beta. Listo. Entonces, Gael, adelante. Y luego Rubén, me parece que Rubén tiene su micrófono abierto. No sé si nos quería ayudar. Rubén nos ayuda con estas otras, por favor. Entonces, Gael primero y luego Rubén. ¿Cuál le digo seno y coseno o solo seno? Espera. Tú, Gael, me tienes que decir estas dos. ¿Cómo se definen Ok. esas dos funciones trigonométricas en términos de los lados de este triángulo rectángulo? Usando teta más beta, ¿verdad? Exacto. Para este ángulo teta más beta, ¿cómo se define el seno? Y para este ángulo teta más beta, ¿cómo se define el coseno? El seno sería Uh-huh. Y sobre D, ¿no? Ajá, porque es cateto opuesto sobre Sobre hipotenusa. hipotenusa. Muy bien, perfecto. ¿Y coseno? X sobre D. X sobre D. Muy bien, Gael. Muchas gracias. Y entonces, ¿a quién le había dicho que me ayudara con la otra, muchachos? ¿A quién? ¿No? Bueno, si no, no pasa nada. ¿Quién me quiere ayudar con la otra? Adelante. Sí, ya levantaron la mano. Wendy, muy bien. Y Jimena, no la bajes ahorita, me vas a ayudar con otra cosa. Entonces, Wendy, te escuchamos. ¿Cómo se define para este otro triángulo el seno de beta? El seno sería B sobre D. Exacto, porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, Wendy. Ajá, continúa. Y el coseno sería U sobre D. Muy bien, porque el coseno se define como el cateto adyacente sobre D. Perfecto, Wendy. Muchas gracias. Y entonces, Jimena, ahora tú
bueno, le voy a llamar a esta ecuación 1, a esta le voy a llamar ecuación 2, y a esta le voy a llamar ecuación 3, y a esta ecuación 4. Entonces, Jimena, despéjame de la ecuación 1 y de la ecuación 2 a X y a Y, por favor. Entonces decimos de 1, ¿cómo quedaría, Jimena? Quedaría como Y Muy bien. igual a seno. AD por, ¿estás de acuerdo? Ah, sí, AD por seno de teta más beta. Exacto, muy bien. Y ahora de 2, despéjame a X, por favor. X es igual a coseno de seno de teta más beta. No, 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 no. Mira, aquí está. Despeja X. Es que no lo dijiste bien. Repítelo, por favor. D Ujú. por coseno Ajá. de teta más beta. Exacto, ahora sí. X es igual a D por coseno de teta más beta. Muy bien, Jimena, muchas gracias. Y entonces en el video les decía, en estas vamos a usar dos identidades trigonométricas. La primera es seno de teta más beta y la segunda es coseno de teta más beta. Entonces, dos personas que me las digan, si las recuerdan, los escuchamos todos, muchachos. Levanten la mano quien las recuerda y si nadie las recuerda no pasa nada, yo se las anoto. Ajá, Jerónimo, gracias. Son las ecuaciones por las que sustituiremos los valores, ¿no? Ajá, Digamos, las ya identidades, despejado. ajá, Ok. identidades Ok. trigonométricas. Ajá. Sí, para seno de teta más beta Ujú. sería seno de teta por Sí, muy coseno bien. de beta Exacto, sí, más sí, seno de teta por coseno de beta. exacto. No, de ahora serían para los ángulos opuestos, ¿no? Si a a teta le sacaste su seno y a coseno, bueno, a beta le calculaste el coseno, entonces para la siguiente es lo opuesto. Entonces sería seno de Sí. beta y coseno de teta. ¿Estás de acuerdo? Sí, disculpe. Muy bien, Estoy de muchas acuerdo. gracias. No hay problema, no pasa nada. ¿Y alguien más que me ayude con la otra identidad? Ajá, muchas gracias. César, por favor. Para coseno de teta más beta es coseno de teta por coseno de beta menos seno de teta por coseno de beta. Exacto. Seno de teta por seno de beta, ¿estás de acuerdo? Sí, Porque perdón. restas a los cosenos, le restas los senos. Muy bien. Ahora sí ya. Entonces, alguien me va a ayudar a sustituir esta identidad aquí y otro a Profe, sustituir esta identidad aquí y desarrollar. Sí, te escuchamos, Fabián, me parece que eres. sí, Ajá. ¿eso de dónde sale? Son identidades trigonométricas para suma de ángulos. Ok, o sea, ese es... Entonces, identidades que tienen que saberse bien son estas. Primero, las que están en términos del seno y del coseno, que serían para tangente, cotangente, secante y cosecante. Permítanme. Secante y cosecante. Entonces decíamos, la tangente, todas estas son un cociente, un quebrado si quieren, ya está. Entonces en la tangente tomo estas dos y con mi cursor las muevo para que queden justo a la mitad de la línea. Y entonces la tangente se define como seno sobre coseno. Y la cotangente es su recíproco. Y habíamos dicho que el recíproco es escribirse una fracción. Ajá. ¿Cómo? ¿Al revés? Al revés, exacto. Entonces quedaría coseno sobre seno. Luego la secante va a ser 1 sobre algo, ahorita les digo qué, y la cosecante también va a ser 1 sobre algo. Bueno, estamos hablando de estas dos, entonces la secante es 1 entre estas dos, pero que comience con la letra diferente. Y de estas dos, la única que comienza con una letra diferente es el coseno. Coseno. Exacto, muy bien. Y la cosecante otra vez es 1 sobre una de estas dos que empiece con la letra diferente. ¿Cuál es? Sobre seno de teta. Seno, exacto, muy bien, ya está. Esas son las primeras identidades que se tienen que saber. Las siguientes, pues, son estas de suma de ángulos o resta de ángulos. También es importante que se aprendan esta, que es 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Esa es equivalente al seno del ángulo doble. Y
hay una para el coseno del ángulo doble. El coseno del ángulo doble es coseno cuadrado teta menos seno cuadrado de teta. Esas son otras identidades que se tienen que saber. ¿Qué otras identidades necesitan conocer? Ah, pues necesitan conocer esta otra. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Y si yo divido todo entre seno cuadrado, me quedaría 1 más cotangente cuadrada es igual a la cosecante cuadrada. Y si ahora divido esta identidad entre coseno cuadrado, todo me quedaría tangente cuadrada más 1 es igual a la secante cuadrada. Esas son las identidades que tienen que saberse sí o sí porque las van a seguir usando en otros cursos y nosotros en otros temas. Entonces, estas 4 de cociente, estas de ángulo doble, estas pitagóricas y estas para suma y resta de ángulos, muchachos. Y hay otras más. Ahorita se las anoto. Que también se tienen que saber. Ya sé que son muchas. Me van a decir sí, son muchas. Les responderé sí, tienes razón, son muchas, pero pues se las necesitan saber. Y ya las últimas, que al menos se deben de saber, son estas, que serían seno cuadrado de teta. Permítanme. Seno cuadrado de teta es igual a 1/2 de 1 menos el coseno del ángulo doble. Y el coseno cuadrado sería igual a 1/2 de 1 más el coseno del ángulo doble. Y ya, ahora sí. Si se saben esas, ya con eso la información. Ahora sí. Entonces, una vez que ya repasamos todo eso, les decía, las que necesitamos en este momento son estas dos y las vamos a sustituir, la de seno para suma de ángulos aquí y la de coseno para suma de ángulos aquí. Entonces, Melanie, por favor, ayúdame con la primera expresión para y. ¿Qué te quedaría si sustituyes esa identidad? Y Me sería igual a qué. quedaría a D Ajá. por seno de teta Sí, por coseno de beta sí, muy bien. más seno de beta. Más D, porque D va a multiplicar D, a los perdón. dos términos. Ajá, ajá. Seno de beta por coseno de teta. Exacto, Melanie. Muchas gracias. Gracias. ¿Y quién me ayuda con la otra? Para X. Y con esta identidad, muchachos. Ajá. Yo- Permítanme, sí, sí, sí. Adelante, adelante, adelante. Te escuchamos. Quedaría X es igual a D Ajá. por coseno de teta Sí. por beta, o sea, van Por juntas, coseno de beta, ajá. Por coseno de beta, ajá. menos D Sí. por seno de teta por seno de beta. Exacto, muy bien, muchas gracias. Y entonces ya que tenemos este punto, el objetivo es escribir a X y a Y en términos de U y de V y de el ángulo teta. Entonces observen que X y Y ya están en función del ángulo teta, pero todavía no aparecen U y V. Sin embargo, de nuestro triángulo en color amarillo observamos que seno de beta y coseno de beta contienen a U y a V. Entonces vamos a sustituir a seno de beta y a coseno de beta en estas dos expresiones y simplificamos. Entonces, ¿alguien ya había levantado la mano? ¿Podrías ayudarme? Era un compañero, pero no. Listo. Ahora sí, José. Entonces, sustituimos el valor de coseno de beta y seno de beta tanto en Y y en X. Como en X, que, ¿no? ajá, Ok. exacto, que son estos. Seno de beta y coseno de beta. Estos los vamos a sustituir en X y Y. Adelante. Te escuchamos. Nos quedaría que Y Ujú. es igual a D Sí, por seno de teta sí, por U sobre D exacto. más Ujú. D Sí, por V sobre D ajá. por coseno de teta. Exacto, muy bien. ¿Y para X? X es igual a D por coseno de teta Sí, por U sobre D sí, menos D ujú, por seno de teta sí, por V sobre D. exacto. Muy bien, ya está. Entonces simplificamos D entre D da la unidad, D entre D da la unidad.
Aquí también d entre d da la unidad y aquí también d entre d da la unidad. Y alguien podría preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué se puede simplificar eso? Ah, porque se están multiplicando. Entonces, en las multiplicaciones yo puedo cambiar el orden. Es lo mismo A por B por C que A por C por B y sería lo mismo que B por C por A, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, lo que estaría haciendo para poder simplificarlo bien, pero pues me ahorro ese proceso, simplemente recuerdo que como todo se está multiplicando, entonces si estas expresiones se dividen es un 1. Entonces lo que haría en realidad para simplificarlo sería ordenarlo mejor. Diría d por u sobre d por seno de teta y entonces me quedaría d por u por seno de teta entre d y entonces ahí se ve mejor que se simplifica. Pero bueno, no tienen que hacer esto, nada más recuerden. Como todo se está multiplicando, entonces puede simplificarse de esa manera. Que no sería lo mismo, es bueno aclararlo aquí, que si ustedes tienen A sobre B, perdón, A más B sobre B, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso sería incorrecto. Ah, pues porque aquí esa B no está multiplicando A, sino la está sumando. Entonces no se puede simplificar de esa manera. Solo se puede simplificar si se están multiplicando. ¿Está bien, muchachos? Porque es un error común el simplificar esto y eso es incorrecto. Solo se pueden simplificar si se están multiplicando. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedan simplificadas mis ecuaciones? Y sería igual a... Adelante, ¿quién me ayuda? Sí. Ajá, sí. Wendy, te escuchamos. Seno de teta. Seno de Por teta. U. Ajá, exacto. El orden no importa, pero primero escribimos a Ok. la variable, exacto. Sí, estabas bien. Seno de teta por U, pero también se puede escribir como por seno de teta. Muy bien, ajá. Ok. Más V por coseno de teta. Exacto, Wendy. Muy bien. Y para X, a ver, déjenme ver. Ahora le preguntamos a ver, ¿quién tiene la mano levantada? Néstor, por favor, Néstor. Sí, X queda como U coseno de teta ¿Sí? menos V seno de teta. Exacto, muy bien. Listo, ya está, Néstor. Y entonces, pues las voy a poner aquí resumidas. Y me quedaría que X es igual a U coseno de teta menos B seno de teta. Y observen, necesito aprenderme solo esta. Y la otra es muy fácil, porque en la otra U y V se mantienen. Ahí está. Y lo que cambia son las funciones y el signo. Entonces, U estaba asociada primero a coseno y aquí abajo a la otra, que sería seno. Para V, aquí estaba asociado con seno, para la otra será coseno. Y el signo cambia. O sea, todo cambia, excepto U y V. ¿Sí lo ven, muchachos? ¿Qué dicen? Profe, Entonces, si se aprenden una, la otra está muy fácil porque es lo opuesto. Las funciones cambian y el signo cambia. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Muy bien. Entonces, nada más tienen que saber que la función, bueno, el ángulo, el sistema de referencia solo puede rotar de esta manera. Entonces, nuestro ángulo teta solo puede estar entre 0 cerrado y 90 grados abierto. Si por ahí aparece un 2 teta, entonces por esta misma razón, entonces 2 teta solo puede ser entre 0 y 180 grados. ¿Sí, muchachos? Entonces, les repito, nuestro ángulo de rotación solo puede ir de 0 a 90. Si por ahí aparece un 2 teta, entonces solo podría ir del doble. Entonces, de 2 por 0, pues sigue siendo 0 y 90 por 2, 180. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí, muchachos? Entonces, siempre que me vayan a reportar un ángulo teta, ese ángulo tiene que ser solo entre 0 y 90. Si alguien me dice, mi ángulo de rotación es 135, mal desde el principio, porque teta no puede ser mayor a 90. Lo que sí puede ser mayor a 90 es 2 teta. Ese sí, ahí sí pueden reportar un ángulo entre 0 y 180. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? Entonces, esta es una restricción. Nuestro ángulo teta solo puede ir de 0 a 90. Si tenemos 2 teta, pues puede ir de 0 a 180, el doble. Muy bien. Entonces, no sé si con esto ya les quedó más claro. Pues, bueno, vamos a ver. Entonces, análisis del discriminante le vamos a poner aquí. Análisis. Permítanme, porque ya se terminó la batería de mi computadora. Entonces, ya la conecté. Análisis del discriminante. Entonces, nuestra ecuación general de segundo grado tiene esta forma. AX cuadrada más B
XY más CY cuadrada más DX más EY más F igual con 0. ¿Están de acuerdo? Lo primero que habíamos analizado, pero ya quedó en el pasado, es cuando B es igual a 0. Ya avanzamos de ese punto, ya estamos más adelante. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando el término B es distinto de 0. Ah, pues para saber qué tipo de cónica está describiendo esta ecuación donde B es distinto de 0, vamos a hacer el análisis del discriminante, que es esta expresión, y es igual a B cuadrada menos 4AC, que proviene de esta expresión que ya conocían. X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Esta expresión es la que estamos usando aquí. ¿Sí la observan? ¿Sí? Sí. Sí. Y observen que B es el coeficiente del término mixto, A es el coeficiente de X cuadrada y C el coeficiente de Y cuadrada. Entonces, a partir del valor que obtengamos al sustituir los valores de A, B y C, vamos a poder decir la naturaleza de la cónica. Entonces, si el discriminante es igual a 0, entonces nuestra cónica será tipo parábola. Si el discriminante es menor que 0, entonces será tipo elipse o circunferencia. Y si nuestro discriminante es mayor que 0, entonces diremos que es tipo hipérbola. Y alguien me podría decir, ¿por qué digo tipo? ¿Y por qué no digo elipse o circunferencia? O parábola o hipérbola. ¿Por qué digo tipo elipse, tipo circunferencia, tipo parábola, tipo hipérbola? Adán, te escuchamos. Porque se acercan mucho a la forma. Más o menos, pero no del todo correcto. ¿Por qué no aseguro que es una elipse o una circunferencia, una parábola o una hipérbola, Wendy? Porque eso lo digo tipo y no aseguro que es una elipse, una circunferencia, una parábola o una hipérbola. Ajá. Porque puede ser un punto o Ajá. ningún lugar geométrico. Exacto, porque pueden degenerar en otras cosas. Exactamente, muy bien. Esa es la razón de por qué escribimos tipo, porque podrían degenerar en otras cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí van bien, muchachos, ¿no? Entonces tienen que observar quién es su ecuación de segundo grado y determinar el coeficiente de X cuadrada, y ese se va a llamar A, el coeficiente de XY, ese se va a llamar B, y el coeficiente de Y cuadrada, que se va a llamar C, y sustituirlos en esta expresión. Si este resultado es 0, es tipo parábola; si es negativo, tipo elipse o circunferencia; y si es positivo, tipo hipérbola. Muy bien, ¿listos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que perseguimos es que nos van a dar una ecuación con término mixto, pero utilizando las ecuaciones de rotación que ya conocimos, vamos a poder identificar cuánto tendríamos que rotar nuestro sistema de referencia para que podamos conseguir encontrar una ecuación del mismo lugar geométrico, pero más simple. Eso es lo que vamos a perseguir. Entonces, les repito, con las ecuaciones de rotación vamos a identificar cuál es nuestro ángulo de rotación, y una vez que lo identifiquemos, entonces vamos a poder simplificar la ecuación para que el término mixto ya no aparezca y sea fácilmente graficable nuestra cónica en el sistema UV. Eso es lo que perseguimos, determinar cuánto tendría que girar mi sistema de referencia para que al graficar mi lugar geométrico en ese nuevo sistema de referencia tenga asociado una ecuación más simple. Otra vez queremos simplificar la ecuación, pero ahora ¿cómo se simplifica la ecuación? Rotando el sistema de referencia. ¿Pero qué ángulo? Ah, pues eso es lo importante, identificar cuál es el ángulo que tengo que rotar mi sistema de referencia para que mi ecuación se vuelva más simple. Y justamente es lo que les había dejado leer, pero bueno, vamos a hacerlo entonces. ¿Me repiten cuáles son las ecuaciones de rotación? X es igual a ¿qué? U por seno de teta. U por coseno de teta. Por coseno de Ajá. teta menos V seno de teta. Exacto. Y para Y, ¿qué dijimos que hacemos nada más? Es solo intercambiar Exacto. el seno y el signo. Exacto, exacto. Intercambiar las funciones trigonométricas y el signo. U y V se quedan igual. Entonces primero cambio el signo y ahora U lo asocio con Seno. seno y a V con Coseno. exacto, muy bien, ya está. Entonces vamos a sustituir estas ecuaciones en esta ecuación general de segundo grado. Porque quiero identificar cuál es el ángulo de rotación que me permita simplificar la ecuación. ¿Qué significa eso? Ah, pues que el término mixto ya no aparezca. Y si ya no aparece este término mixto,
¿cuánto tendría que valer b para que el término mixto ya no aparezca? 0. 0, exacto. Entonces yo voy a identificar a mi término mixto y a su coeficiente lo voy a igualar con 0 porque quiero que ya no aparezca. Muy bien, entonces sustituyamos rápidamente. Entonces nos quedará a por u por coseno de teta menos v por seno de teta, todo eso al cuadrado. Es decir, aquí en lugar de escribir x, escribí la expresión que depende de x y la elevé al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Muy bien, después b por u por coseno de teta menos b por seno de teta y voy a multiplicar después por u seno de teta más v por coseno de teta, que eso es y. Esto es x y esto es y en términos de u, v y teta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien, después sería c por y cuadrada, que y en términos de v y teta es u por seno de teta más v por coseno de teta al cuadrado. Después sería más d por u por coseno de teta menos v seno de teta, porque eso es x, más e por u seno de teta más b por coseno de teta, porque eso es y. Y por último, más f igual con 0, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar y agrupar términos semejantes. ¿Por qué? Porque yo quiero identificar quién es el término mixto y a su coeficiente lo tengo que igualar con 0. ¿Pero por qué razón se hace eso? Les repito, porque quiero simplificar la ecuación. ¿Qué significa simplificar la ecuación? Que ya no contenga término mixto. Muy bien, entonces, ayúdenme a desarrollar. Recuerden, un binomio al cuadrado, si fuese a más b al cuadrado, se desarrolla como el primero al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado. Pero si fuese a menos b al cuadrado, sería el primero al cuadrado menos el doble producto más el segundo al cuadrado. Entonces, ahora sí, ¿quién me ayuda? Por favor, necesito su ayuda para que no lo haga todo yo. ¿Quién quiere apoyarme? Los escucho. Levante la mano. Adán, muchas gracias. Adelante. Te escuchamos, Adán. Me parece que tienes apagado. Ah, tu sí, micrófono. tenía, Listo. tenía el micrófono Ajá. apagado. Sí, sí, Ok, sí. entonces sería u coseno de teta Ujú. este, Al cuadrado. al cuadrado. Ajá. Exacto, pero recuerda esto, que si tienes a por b a la n, entonces cada uno de ellos se puede elevar a esa potencia n. Entonces, si tú tienes u por coseno de teta al cuadrado, pues elevas a u al cuadrado y al coseno también al cuadrado. Y algo muy importante que tienen que recordar de las funciones trigonométricas es que cuando una función trigonométrica o una función trascendente se eleva a una potencia, la potencia se puede representar así, seno de teta al cuadrado, o también de esta otra manera, donde la potencia se pone entre el nombre de la función trigonométrica y su argumento. Esto sería incorrecto, seno de teta cuadrado, porque da la impresión que el que está elevado al cuadrado es su argumento. Y es diferente esta expresión que esta, son cosas diferentes. Entonces, cuando una función se eleva al cuadrado o a cualquier potencia, la que sea, se pone entre paréntesis y se eleva esa potencia, o bien la potencia se pone entre el nombre de la función trigonométrica y su argumento. ¿Les queda claro? Sí. Sí. Entonces, ahora sí, Adán. Entonces sería u hasta el cuadrado, Ajá. cos al cuadrado de teta, Exacto, coseno cuadrado de teta, muy bien. Continúa. menos 2 u coseno de teta, b seno de teta sería. Exacto, pero usualmente escribimos primero las letras y luego las funciones Ok. trigonométricas. Entonces, lo que dijiste está bien, pero Ajá. vamos a ordenarlo primero letras y luego funciones trigonométricas. Tú dijiste esto, mira, u coseno de teta por v seno de teta, y es correcto. Nada más primero escribimos las letras, u por b, y luego las funciones trigonométricas. ¿Está bien? ¿Sí, Adán? Ok, sí. Muy bien. Nada de lo que has dicho es incorrecto, ¿eh? Solo lo estamos escribiendo de otra forma. Entonces, 2 menos 2 u por v por coseno de teta y por seno de teta. Muy bien, continúa. Más Ajá. v al cuadrado, seno Ujú. al cuadrado de teta. Exacto. Muchas gracias. Ya desarrollamos la primera expresión. Y ahora vamos a desarrollar la segunda. Entonces, como no son iguales, voy a multiplicar el primer término por cada uno de los términos de la derecha y luego el segundo por cada uno de los términos de la derecha. Entonces, tú mismo ayúdame, por favor. Sería
B por U al cuadrado, coseno Sí. al cuadrado. No, porque Entonces, fíjate, este es coseno y este es seno. sí, U, U cuadrada por... coseno por Ajá, coseno por seno por teta. exacto, muy bien, sí, sí, sí. Y luego Este, cuando multipliques este por este, ¿qué te queda? ajá, sería UV Ajá, muy bien, sí. Más por, V, ajá. ajá, por coseno al cuadrado. Bueno, ajá, sí, 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 coseno sí, al muy cuadrado, bien. Sí, teta. sí, sí. De menos, Permíteme un momento. Ajá, menos, también se podría usar igual UV. sí, 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 Ok, porque va a estar multiplicando esta por esta expresión ajá, por esta. Ajá, UV seno al cuadrado de teta. ajá, muy bien, sí, Este, menos, sí. V al cuadrado, Ujú. seno, coseno, Seno por bueno, seno coseno. de teta Sí, y coseno de teta. exacto, sí, muy bien, muchas gracias. Y entonces ahora le voy a pedir que por favor Elisa me ayude a continuar. Sí, sería C por Sí, sí, U al cuadrado, seno sí, cuadrado de teta, sí. mm, más 2 veces U seno de teta, Ajá, recuerda que primero las letras. Ajá, U seno de teta, ujú. más V coseno de teta. Por, ¿no? El doble producto de estos, ¿sí? Ajá, sí. Entonces sería 2V 2V seno seno por... coseno de teta, Exacto, muy bien, Elisa. Listo, continúa. más V cuadrada, ¿Sí? coseno cuadrado de teta. Exacto, muy bien, muy bien. Listo. Y ahora, ¿qué nos hace falta? Bueno, desarrollar esta y esta expresión. Las voy a poner abajo porque pues ya no me alcanza. Pongo puntos suspensivos, por aquí los coloco y continúa tú, Elisa, por favor. Sería más D Ajá, por U coseno de teta, sí, menos D sí, por V seno de teta, exacto. Menos D por V seno de teta, muy bien. más E Sí, por U seno de teta, ajá. Permíteme, más, sí, permíteme un momento, por favor. Más E por U seno de teta, sí. sí, más E Ujú, por V coseno de teta, exacto. Más más F. igual con cero. Muy bien. Y entonces pongan mucha atención, por favor. Les decía, lo que estamos persiguiendo es desarrollar y después factorizar términos semejantes, pero en específico yo quiero identificar al coeficiente del término mixto. Entonces voy a enfocar todos mis esfuerzos y toda mi atención a identificar las expresiones que contengan al producto de mis dos nuevas variables. ¿Quiénes son mis dos nuevas variables? En el nuevo sistema de referencia, ¿quiénes son? X y Y. No, U y no, V. U y V, exacto. Esas X y Y son en el original, pero en el nuevo sistema de referencia son U y V. Entonces voy a enfocar todos mis esfuerzos en identificar quiénes son las expresiones que contienen al producto de U por V y las voy a trabajar exclusivamente a ellas. Todo lo demás sí es importante, sí, pero quiero enfocarme en esas dos variables, U por V. Entonces solamente lo que contenga U por V lo voy a escribir aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando identificar al término U y V y a su coeficiente, o sea, a la expresión que lo multiplique, la voy a igualar con cero. ¿Por qué? Porque al hacer eso estoy forzando a que ese coeficiente valga cero y que mi término mixto, por tanto, ya no aparezca. Entonces voy a buscar ahí y, bueno, mejor que me ayude alguien. Alberto, ¿sí? No sé si tienes duda o quieres ayudar. Yo tengo una duda. Es que Ajá. escribió en... Entonces, su compañero nos dijo que para la expresión, cuando multiplica E a V coseno de teta, había escrito E por U coseno de teta, pero ya lo corregí. Es E por V por coseno de teta. Muchas gracias. Y entonces les decía, vamos a enfocar nuestros esfuerzos y toda nuestra atención a identificar de todo esto que desarrollamos a las expresiones que contengan a U y V y las voy a escribir aquí abajo. ¿Por qué? Porque necesito que el coeficiente de U por V sea cero. Entonces identifico quién es su coeficiente y lo igualo con cero. Entonces díganme qué expresiones contienen a U y V. Vayan analizando una por una. Entonces esta no contiene al producto de U por V. Esta sí.
entonces la escribo toda tal cual está, pero observo y no me puedo permitir el lujo de omitir que A también multiplica esa expresión. Entonces voy a escribir menos 2A por V por el coseno de teta por el seno de teta. ¿Hasta ahí van conmigo, muchachos? Les decía, voy a identificar a las expresiones que contengan el término mixto. Ya está, esa es la primera. Ahora, ¿cuál sigue? La de B. B Ajá, por V sí, muy bien, coseno Emiliano. cuadrado de teta. Más B por V por coseno cuadrado de teta. Tú continúa tú mismo, Emiliano, por favor. Ok, menos V seno cuadrado de teta. Menos B por V. V. Ah, Pero sí, es que esta perdón. B Sí, también, sí, ¿estás sí. de acuerdo? Muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Ajá, muy bien, muchas gracias. Cuadrado de teta. Exacto, seno cuadrado de teta. Gracias, Emiliano. Y luego, Néstor, dime si hay alguna otra, por favor. Sí, en C quedaría Ujú. más 2C por V. Más No, por 12, V. ajá, por, todavía te falta. Ajá. Seno, por seno de teta por coseno de teta. Muy bien, Néstor, muchas gracias. Y tú mismo, Néstor, ¿me puedes decir si hay alguna otra expresión que contenga el término mixto U por V? Creo que no. Ya no, muy bien. Entonces, ahora tú mismo, Néstor, por favor, ayúdame. Ya identifiqué primero cuáles son todas las expresiones que contienen a U y V, y ahora voy a factorizarlo. U por V, ¿a quién multiplicaría para dar esta, para dar esta, para dar esta, para dar esta expresión? Por favor. Sería a menos 2A. ¿Sí? Coseno de teta por seno de teta. Exacto. Luego más B coseno cuadrado de teta. Uh-huh. Menos B seno cuadrado de teta. Exacto. Más 2C Uh-huh. por seno de teta por coseno de teta. Exacto. Muy bien, Néstor. Muchas gracias. Y entonces les decía, yo quería identificar cuáles eran todas las expresiones que contenían al término mixto. Fueron estas 4. Y ahora estoy factorizando al término mixto porque todo esto sería su coeficiente. Y para que el término mixto no exista, ¿cuánto debe de valer su coeficiente? Es decir, ¿cuánto debe de valer 2A por coseno de teta por seno de teta más B por coseno cuadrado de teta menos B por seno cuadrado de teta más 12 por seno de teta por coseno de teta. ¿Cuánto debe de valer esa expresión? Para que este término no exista. Para que no aparezca en mi ecuación, debe de valer 0, exactamente. Entonces ya, de ahí sale ese 0. ¿Por qué está igualado a 0? Pues para que esa expresión no aparezca en mi ecuación. Muy bien, y entonces voy a seguir trabajando estas expresiones. Déjenme aquí corregirlo un poco porque parece que es 2z, pero no, es seno cuadrado. Entonces, de estas dos expresiones factorizo b y me queda b por coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Sí, profe, Muy una bien. pregunta. ¿Sí? En el de menos 2A, lo primero negro que puso el que igualó a Sí. 0, Ajá. ¿eso de dónde sale? Ah, porque teníamos esta expresión, Fabián, esta, y entonces factoricé u por v, y entonces nos preguntamos aquí, ¿por quién tengo que multiplicar a v para que me dé todo esto? Ah, pues por menos 2 a coseno de teta, seno de teta, de ahí salió. Ah, ¿Sí? ok, gracias. ¿Sí o no? ¿Y por qué fue menos 2? Observa, esta salió de aquí, que u coseno de teta menos b seno de teta al cuadrado es el primero al cuadrado menos el doble producto de ambos factores más el segundo al cuadrado. De ahí salió ese menos 2. ¿Estás de acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. Entonces ahora voy a pasar a lo que no contiene AB del lado derecho. Entonces me quedaría 2A coseno de teta, seno de teta y menos 2C seno de teta, coseno de teta. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Soy claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, aquí lo único que voy a hacer es antes de usar identidades, que por eso se las mencioné, de estas expresiones las voy a reescribir de esta manera. A por 2 seno por coseno, y luego aquí sería menos C por 2 veces seno por coseno. Es exactamente lo mismo, solamente escrito de otra forma, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen?
Porque si yo tengo A por B por C por E, yo la podría escribir como A por E y luego por B por C. O la podría escribir como A por C y luego B por E. O sea, el orden en el que aparezcan las expresiones no me va a alterar mi resultado. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿por qué lo reescribí de esa manera? Ah, bueno, antes vamos a seguir factorizando. Me quedaría B por coseno cuadrado menos seno cuadrado de teta. Lo corrijo porque parece que es seno de 2 teta, pero no. Es seno cuadrado de teta. Y luego aquí sería, como factor común, tienen a 2 veces seno de teta por coseno de teta que multiplicará a menos C. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? Observen, este término es igualito a este, lo factorizo, lo escribo antes, y entonces me pregunto, ¿por quién tengo que multiplicar a 2 seno de teta por coseno de teta para que me dé todo esto? Ah, pues por A. ¿Y por quién tengo que multiplicarlo para que me dé todo esto? Ah, pues por C, negativo, y ya. ¿De ahí? ¿Sí? ¿Me van siguiendo, muchachos? Profe, Ajá, Sí, profe. ok. eh, Ajá, es dime. duda mía. Sí. Duda mía. ¿No debería de haber un 2 afuera de ese 2 seno teta, coseno teta? ¿Por qué? ¿Por qué tú Porque se crees? repite ¿Por 2 qué crees? veces. Ya terminamos. Ah, pues resulta que de las identidades que les anoté hace rato, pues coseno cuadrado menos seno cuadrado sería equivalente al coseno del ángulo doble. Y que 2 veces seno por coseno es el seno del ángulo doble. Y entonces ahora voy a pasar a las funciones trigonométricas de un lado y a las expresiones algebraicas del otro. Entonces me quedaría coseno de 2 teta. Bueno, no, permítanme. Voy a tener del lado izquierdo B sobre A menos C, porque esta menos C está multiplicando al seno, pasa dividiendo del lado izquierdo. Y del lado derecho me queda seno de 2 teta, ese no lo moví, obsérvenlo, ahí se quedó. Y el coseno de 2 teta está multiplicando a B, por lo tanto va a pasar dividiendo. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Y bueno, Sí, profe. después yo sé que seno entre coseno es la tangente. Entonces es la tangente del ángulo doble. Se puede hacer porque los ángulos son el mismo. Si por ejemplo aquí me quedara seno de 3 teta y abajo el coseno de 2 teta, esto no es igual a la tangente de 3 medios de teta. Eso está muy mal. Para que se pueda simplificar, los ángulos tienen que ser los mismos. Bueno, pues aquí sí lo son. Seno de 2 teta sobre coseno de 2 teta es tangente de 2 teta, y de ahí salió esa expresión que les pedí que leyeran, revisarán el video y todo eso, pero pues me dijeron que no les había quedado ya los ejercicios. Dice, determinar la naturaleza de la cónica que representa la ecuación dada. Reducir la ecuación a su forma ordinaria usando una rotación de ejes y luego trazar el lugar geométrico. ¿Cuál es mi ecuación? Ah, pues aquí se las voy a poner. Vamos a empezar con esta sencillita. Mi ecuación es 2x por y igual a 1. Ah, pues es una ecuación de segundo grado, aunque varios de sus coeficientes valen 0, pero pues no importa, es de segundo grado. La ecuación de segundo grado, recuerden, tiene esta forma, que sería ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más ey más f igual con 0. Entonces, comparando esta ecuación con esta, ¿quién me puede decir cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? Por favor, levanten la mano. ¿Quién me puede decir cuánto valen los coeficientes A, B y C? Elisa, adelante. ¿Valen 0? Uno por uno, por favor. A ¿cuánto vale vale? 0. Ajá, B, ¿cuánto Vale vale? 0. No, B No. vale 2. Ajá, exacto, B vale 2, exacto. ¿Y C? Y C vale 0. Exacto, muy bien. Entonces, ¿por qué es necesario identificar cuánto valen A, B y C? Ah, pues para saber qué tipo de cónica es, necesito saber cuánto valen A, B y C, porque estos me ayudan para saber el valor de I, que es mi indicador, que es B cuadrada menos 4AC, y sabemos que si I es 0, es tipo parábola, si I es negativo, es tipo elipse o circunferencia, y si es mayor que 0, es tipo hipérbola. Entonces, a ver, tú misma, Elisa, sustituye esos valores que encontraste, ¿cuánto te quedaría? Ve sustituyendo uno por uno y no me digas solo el resultado, sino la sustitución, por favor. Sería I igual a 2 Ajá. al cuadrado Exacto. menos 4 por 0 por 0. Exacto. ¿Y 4 por 0, cuánto es? 0. 0. Entonces, ¿qué te queda? Que I es igual a ¿cuánto? A 4. Que eso es mayor que 0, por lo tanto es tipo hipérbola. Muy bien, muy bien.
Tipo hipérbola. Listo, ya está. Entonces ya conocemos la naturaleza de esa cónica. Es tipo hipérbola. Muy bien, muchachos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy bien. Luego, ¿con qué seguimos? Ah, pues con encontrar su ángulo de rotación. Entonces vamos a decir ángulo de rotación. ¿Qué expresión nos permite calcular el ángulo de rotación? Ya la aprendimos y vimos de dónde sale. ¿Cuál es esa? Tangente de 2θ es igual a... B sobre A menos C. Exacto. Y sustituyan los valores. ¿Quién está hablando? ¿Me puede seguir ayudando, por favor? ¿Quién estaba hablando? Yo, Sí. profe. Perfecto, Luciana. Muchas gracias. Entonces, Luciana, continúa. Entonces Tangente de sería 2θ es igual a ¿qué? a 2 Muy bien. sobre 0 menos 0. Exacto, sí, así tal cual. No te asustes. Eso es lo que queda. ¿Y cuánto es 0 menos 0? Pues 0. 0. Muy bien, ya está. Entonces queda 2 sobre 0, que eso es una indeterminación. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, listo. Y entonces despejamos θ. 2θ es igual a ¿qué, Luciana? Ah, pues al ángulo cuya tangente se indetermina, o arco tangente indeterminado, o tangente inversa de una indeterminación. En otras palabras, nos estamos preguntando con esto, ¿para qué ángulo? Recuerden, 2θ, ¿entre qué valores y qué valores puede tomar? Según nuestra restricción que mencionamos. Entre 0 y 90. Entre 0 y 180. 2θ puede tomar valores entre 0 y 180, nada más. No puede ser mayor que 180. De hecho, ni siquiera puede ser 180 porque está abierto el intervalo. No toca ese valor. Listo. Entonces, la pregunta es para ustedes que se pongan a pensar con lo que saben de álgebra, con lo que aprendieron en el bachillerato y con lo que aprendieron en secundaria, ¿para qué ángulo la tangente se indetermina? Y tiene que ser un ángulo entre 0 y 180. Solo es uno. ¿Cuál es ese ángulo? 90 grados. 90 grados, exactamente. Y entonces 2θ es 90 y entonces θ sería... Despejen 45. θ, ajá, 45. Exacto, pero les decía a sus compañeros, siempre que nosotros de una función trigonométrica despejemos su ángulo, es común que el ángulo se exprese en radianes. Eso es importante que lo consideren. Si envían su examen en sus tareas, lo dejan en grados, no se los voy a poner mal, pero es importante que tengan presente que siempre que de una función trigonométrica despejamos su ángulo debe reportarse en radianes. Entonces nada más recuerden esta equivalencia. Pi radianes es igual a 180 grados y pues hagan reglas de 3 o sigan esta estrategia que también puede funcionar en química cuando hacen conversión de unidades. Por ejemplo, aquí si yo quiero decir cuántos radianes son 90 grados, escribo 90 grados, un paréntesis con signo de quebrado, y entonces diría pi radianes es 180 grados. Entonces grados y grados me dan la unidad. 90 entre 180 es un medio y me queda un medio de pi radianes. Entonces 90 grados son pi radianes. Les decía, el ángulo suele reportarse en radianes. Si me lo reportan en grados, para mí, de verdad, no tengo problema, pero en las demás materias sí necesitan reportarlo en radianes. Bueno, y si 90 grados son pi radianes, 45, ¿cuántos radianes serán? Perdón, pi medios de radianes. Entonces, 45, ¿cuántos serán? Un cuarto de pi radian. Exacto, un cuarto o pi cuartos. Exacto, muy bien. Entonces, les repito, si ustedes de una función trigonométrica despejan su ángulo, el ángulo debe reportarse en radianes. En cálculo y geometría analítica, en esta parte, si me reportan en la parte de rotación, si me reportan el ángulo en grados, no se los voy a poner mal, pero sí es importante que lo pongan en radianes. Entonces, bueno, ya encontramos que el ángulo de rotación es 45. Ya lo encontramos. Entonces, lo que vamos a hacer para simplificar esta ecuación es justamente en mis ecuaciones de rotación sustituir este ángulo de 45. Yo voy a escribir de nuevo cuáles son mis ecuaciones de rotación. Permítanme, las voy a poner aquí. Ecuaciones de rotación. Entonces, ¿cuáles son mis ecuaciones de rotación? Ah, pues muy fácil.
X es igual a U por coseno de teta menos V por seno de teta. Y para Y, pues mantengo a U y V y cambio todo lo demás. Es decir, ahora a U lo asocio con seno y a V con coseno. Y el signo lo cambio también. Entonces, en estas ecuaciones de rotación, lo que voy a hacer, les decía, es sustituir el ángulo que yo encontré, que es 45. Entonces pongo para teta igual a 45 grados o de preferencia para teta igual a pi cuartos de radianes. ¿Qué me quedaría? Pues sustituyo en teta ese ángulo y determino su valor exacto. Entonces, ¿quién me ayuda a simplificar esas expresiones? Es decir, a determinar cuánto vale el coseno de 45, seno de 45, etcétera. ¿Quién me ayuda? Ajá. Adelante, los escucho. Muchachos, ya les expliqué la estrategia mnemotécnica, la tienen anotada, si no la tienen anotada, anótenla y ya, respóndanme a partir de esto, por favor. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 45 y el seno de 45? Muchachos, bueno, mientras alguien levanta la mano, yo lo voy a escribir aquí. Entonces les decía, sustituyendo el valor del ángulo, entonces sería U coseno de pi cuartos menos V seno de pi cuartos. Y luego sería U seno de pi cuartos menos V seno de, perdón, menos V coseno de, aquí es más, perdón, más V coseno de pi cuartos. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Muy bien, bien. Gracias. Entonces, Wendy, ahora sí, por favor, ayúdame. ¿Cuánto vale el coseno de pi cuartos? O de El 45 coseno- grados. Ajá. Raíz de 2 sobre 2. Muy bien. ¿Y cuánto vale el seno de pi cuartos o de 45 grados? También raíz de 2 sobre 2. Muy bien, Wendy. Perfecto. Entonces, ya nada más recuerden que si una variable multiplica un número, es usual que primero se escriba el número y luego la variable. Entonces, Wendy, ¿podrías decirme cómo quedarían esas expresiones? X igual a... ¿Ya sabes cuánto valen estos? Simplemente escríbelos antes, su valor, antes de las variables. Entonces, por favor, Wendy. Sí, sería pi cuartos. No, porque Ay, ya sabes que el no. coseno de pi cuartos vale raíz de 2 sobre 2. Entonces, solo sería, a ver, te ayudo, raíz de 2 sobre 2 por U menos ¿quién? Menos raíz de 2 sobre 2 menos V. Por V, ajá. Ah, por V. Ok. Ajá, exacto. ¿Y para Y? Es raíz de 2 sobre 2 Ajá, por U sí. menos raíz de 2 No. sobre 2 por V. No, Ah. no. Obsérvalo. Más, ¿no? Ajá, exacto, más. Sí, perdón. No pasa nada, tú tranquila. Muy bien, entonces ya tenemos esto. Siempre vamos a tener que sustituir el ángulo de rotación en las ecuaciones de rotación y ya las expresiones que obtengamos las vamos a sustituir en nuestra ecuación que nos den tal cual, la que nos den, la que sea, no pasa nada. Entonces, sustituyendo, vamos a poner aquí, sustituyendo en la ecuación original, ¿qué nos quedaría? Ah, pues ya lo voy a hacer yo porque ya no tengo mucho tiempo. Entonces me quedaría 2 por X y en lugar de escribir X pongo raíz de 2 sobre 2 por U menos raíz de 2 sobre 2 por V. Y lo voy a multiplicar por raíz de 2 sobre 2U más raíz de 2 sobre 2V. Y eso tiene que ser igual a 1. Esa es mi ecuación original, solamente que estoy cambiando a X y Y por estas expresiones que contienen a U y V. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos, hasta ese punto? ¿Sí me van siguiendo? Sí, Muy profe. bien, perfecto, muchas gracias. Y entonces nada Profe. más observen, sí, te escucho. O sea, a la hora de sustituir, en vez de que sean A continuar grabando, entonces, bueno, antes observen que esta expresión, para este caso particular, esta expresión es igual a esta y esta expresión es igual a esta. Entonces, eso que tenemos ahí se conoce como producto de binomios conjugados, es decir, tienen esta forma A menos B por A más B. Y el producto de binomios conjugados siempre da una diferencia de cuadrados. Eso téngalo presente. Y entonces alguien se puede estar preguntando, oiga, profesor, entonces en estos ejercicios siempre este factor va a ser igual que este. La respuesta es no, no siempre. Para el ángulo de 45 grados sí va a pasar eso.
que se va a tener siempre un producto de binomios conjugados y el resultado será una diferencia de cuadrados. Pero si ángulo es diferente a 45, ya sea 30, 60, 40, 15, 20, 10, el que sea, ya no van a ser iguales estos términos. ¿Está bien, muchachos? ¿Les queda claro eso? Entonces, si alguien se pregunta, ¿siempre van a ser iguales y solo van a cambiar en signo? No, no siempre van a ser iguales y no solo van a cambiar en el signo. Muy bien. Entonces, ya que les dije que esto es un producto de binomios conjugados y que me va a dar solo... Entonces, ya que les dije que es una diferencia de cuadrados y que me va a dar solo el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, entonces, si están de acuerdo conmigo, quedaría raíz de 2 sobre 2u al cuadrado menos, y voy a poner aquí un paréntesis rectangular porque ese 2 multiplica los dos términos que me resulten. Entonces, raíz de 2 sobre 2u al cuadrado menos raíz de 2 sobre 2v al cuadrado. Ya está. Y eso tiene que ser igual a 1. Y entonces nada más recuerdo de las leyes de los exponentes. A por b a la n es a la n por b a la n. O bien a sobre b a la n es a la n sobre b a la n. Entonces aquí cada uno de ellos se está multiplicando y el 2 se está dividiendo. Entonces cada uno de ellos se eleva al cuadrado. Entonces me quedaría 2 por u cuadrada sobre 4. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque raíz de 2 al cuadrado es 2, u al cuadrado es u cuadrada y 2 al cuadrado es 4. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Y entonces para v me quedaría 2v cuadrada sobre 4 y eso es igual a 1. Y entonces sigo simplificando y me quedaría 2 por 2 cuartos es un medio. Entonces me queda u cuadrada sobre 2 menos b cuadrada sobre 2 también es igual a 1. Y si multiplico 2 por u cuadrada sobre 2 y luego por v cuadrada sobre 2, los dos se simplifican y me queda simplemente u cuadrada menos b cuadrada igual a 1. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Y entonces ya les decía, el objetivo era simplificar esta ecuación, que en el nuevo sistema de referencia sea una ecuación más simple, que sea para mí fácil de graficar. Y sí, de hecho ya, como una variable está elevada al cuadrado y es positiva y la otra está elevada al cuadrado y está antecedida por un signo menos, entonces nosotros sabemos que tiene la forma de una hipérbola. ¿Están de acuerdo? De lo que aprendimos cuando b era igual a 0, sabemos que esta es una hipérbola. ¿Con qué característica? Su centro es ¿dónde? En 0, 0. ¿Por qué? Porque no le estamos restando nada ni a u ni a v. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Qué más hacemos? ¿Cuáles son sus denominadores? ¿Entre qué están divididas? 1, exacto. ¿Pero por qué? ¿Alguien se puede? Sí, muy bien. Alguien se puede preguntar, oiga, ¿por qué es un 1? Ah, porque si yo divido cualquier expresión entre 1, la expresión no se modifica. Y eso tenía, entonces, bueno. Por si alguien se preguntaba por qué es un 1, pues ahí está la respuesta. ¿Y qué decíamos después de tener la forma ordinaria? Ah, pues que le sacáramos raíz tanto a este número y a este otro. ¿Por qué? Porque a partir del centro me tengo que recorrer estas unidades en dirección de esta variable y estas unidades en dirección de esta otra. ¿Se acuerdan, muchachos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Y entonces ya terminamos, por fin. Lo voy a hacer aquí. Pongan mucha atención. Pongo mi sistema de referencia que se llama XY. El eje Y me quedó chueco. Lo corrijo. Ahí está. Ese es mi sistema de referencia X y Y. ¿Listo? Y entonces, ahora voy a rotar mis ejes 45 grados. Pues rotar los ejes significa que el origen no cambia. Lo único que cambia es mi sistema de referencia que se giró un cierto ángulo, que yo ya sé que ese ángulo que lo voy a girar es ¿qué? 45 grados. 45. Muy bien, muchachos. Muy bien. Permítanme. Listo, ya está. Ahí está, mis ejes rotados 45 grados. O sea que el eje X se giró 45 grados en el sentido opuesto al que se mueven las manecillas de reloj y el eje Y también se giró en ese sentido, opuesto al que se mueven las manecillas de reloj, 45 grados. Entonces, este eje se llama U y este se llama V. Muy bien. Y entonces, ¿dónde tiene centro nuestra hipérbola? En el origen, 0, 0. Ese no es el mismo origen para ambos sistemas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ajá, y entonces en dirección de X, perdón, de U, ¿cuánto me tengo que mover? 1. Una unidad a la izquierda, otra a la derecha. Muy bien. Y en dirección de V,
Igual 1, profe. 1, exacto, muy bien. Y ya con eso dibujo un rectángulo. ¿Están de acuerdo? En este caso es un cuadrado porque es una hipérbola equilátera, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué es equilátera? Porque estos números son iguales. Muy bien. Entonces, ya que dibujé mi cuadrado, en sus vértices trazo sus asíntotas. Ah, pues resulta que para este ejercicio sus asíntotas son los ejes coordenados. Entonces, esas son las asíntotas. Muy bien. Y ya terminé. Nada más en qué dirección abre mi hipérbola. ¿Y por qué razón? ¿En dirección del eje U o en dirección del eje V? Esa es la pregunta. Del U. ¿Por qué? Muy bien. Porque ¿Por qué digamos que U? U es positiva. Porque U es positiva, exacto, muy bien. Les decía, todo lo que aprendimos cuando V era igual a 0, aplica aquí. Es igualito, no cambió, no pasa nada. Muy bien, entonces abre en dirección del eje U. Listo. Y ya esa es nuestra cónica rotada 45 grados. Pero vean, en el sistema de referencia U y V fue súper fácil graficarla, pero si yo les hubiera dicho, a ver, gráficame esta, pues va a estar muy difícil porque ¿cómo lo harían? No tiene la forma de las ecuaciones que hemos revisado, pero ya esta sí ya tiene la forma de las ecuaciones que hemos revisado. Entonces, ¿cómo logramos llegar de esta ecuación a esta? ¿Quién me puede resumir lo que hicimos? ¿Cómo pasar de esta ecuación a esta? Adelante, Andrea, te escuchamos. Soy Alberto, profe. Es que